Una de las grandes dudas con las que iniciamos al estudiar contabilidad es ¿qué significa eso de debe y haber? ¿Qué es eso de cargo y abono? Con lo que quisiera iniciar con la fórmula de la vida, la fórmula de la vida contable, que nos menciona que activo es igual a pasivo más capital. ¿Qué significa eso? Significa que para que exista un activo es necesario haberlo conseguido por medio de un pasivo, haberlo conseguido de un capital o una combinación de los dos. Es decir, el activo no se generó espontáneamente, no se generó de la nada, sino que se tuvo que ser obtenido por medio de dos fuentes de financiamiento, del pasivo y del capital. Porque el pasivo y el capital son fuentes de financiamiento. Los activos son todos aquellos bienes, todos aquellos derechos que nuestra compañía o empresa tiene. Y se pueden dividir en circulantes, en fijos y en diferidos. Iniciamos con los circulantes. Los circulantes son aquellos que se convierten rápidamente en efectivo y son la naturaleza de nuestro negocio. Tenemos la caja, que de caja casi ya no se utiliza, pero normalmente las empresas tienen una caja chica donde tienen disposición de efectivo inmediato. La cuenta de efectivo bancos, que son las cuentas bancarias con las que dispone nuestra empresa. Inversiones temporales, que son acciones o ciertos fondos que nos generan rendimiento a la empresa, que se encuentra en una cuenta bancaria o una cuenta especializada en un banco. Cuentas por cobrar, clientes o algunos le dicen facturas por cobrar. Cuando nosotros vendemos, las ventas se encuentran en el estado de resultados. Cuando nosotros vendemos, no necesariamente los vendemos al contado, es decir, en cash, en efectivo, sino que a veces nos quedan debiendo o nos deben en su totalidad. Por eso es necesario reconocer esa deuda que tienen con nosotros. Así como nosotros también podemos deber, la gente también nos debe a nosotros. Entonces es necesario que esa cuenta por cobrar o ese cliente que no nos ha pagado sea reconocido. Los inventarios, que no necesariamente son los inventarios de mobiliario de equipo, el inventario de la papelería, el inventario de cuántas computadoras tiene nuestra compañía, sino que son los inventarios de nuestro producto, el inventario de lo que realmente estamos vendiendo. Y por último, el IVA por acreditar. Cuando nosotros compramos, cuando nosotros gastamos, generamos un IVA por acreditar. Tal vez es otro tema que en algún otro tutorial explicaremos, pero ese IVA por acreditar que cuando nosotros gastamos, cuando nosotros compramos, al final del periodo fiscal, nosotros nos los pueden regresar. A nosotros se les puede regresar como algo que se llama IVA acreditable. Puede haber otros más de circulantes, pero estos son los más importantes que se ven al inicio de las clases de contabilidad. Los activos fijos, vamos a decirle que estos son los activos chonchos, son los activos productivos, son los que con los que podemos generar los activos circulantes. Es donde está la operación de la compañía. Son activos muy tangibles, como lo es un terreno, que a comparación de los demás activos fijos, se van depreciando, es decir, van perdiendo su valor. Un terreno al contrario va ganando valor, excepto en ciertos casos, ciertas actividades como la minería, porque pues ahí se va gastando el valor del terreno. Pero ahí en fuera todos los demás activos fijos se van depreciando. ¿Qué es una depreciación? La depreciación es la pérdida del valor del activo fijo por su uso y desgaste. Por eso se llama depreciación. Entonces, un edificio se va depreciando. Entonces hay que ponerle en el catálogo de cuentas, hay que ir poniendo su edificio con su respectiva depreciación acumulada. Y así nos vamos con el mobiliario y el equipo, que puede ser el escritorio, las computadoras o lo que quieres englobar ahí como mobiliario y equipo, el equipo de transporte, el equipo de reparto, la maquinaria. Pero todos esos deben ir reconociéndose con su valor original menos esa depresión acumulada, lo que se han ido depreciando acumuladamente y al final un valor neto. Entonces, esos son los activos fijos. Los diferidos. Los diferidos son activos intangibles. Son activos que van perdiendo un vencimiento, son activos que van perdiendo una vida, son activos que van venciendo, como puede ser una patente, una marca registrada, seguros pagados por anticipado, compras un seguro y conforme se va usando va perdiendo validez. Pero aquí hay una palabra muy importante, la palabra pagados.
Oye, pero me estás diciendo que, o sea, no es un gasto, ¿cómo que pagados? Ojo, cuando nosotros pagamos algo por anticipado, estamos adquiriendo un derecho, estamos adquiriendo ese bien por adelantado. Nosotros podemos exigir anticipadamente el uso porque lo pagamos por adelantado. Entonces, cuando sea esto de pagado por anticipado, va a ser un activo. Ya veremos más adelante, pero cuando sea cobrado por anticipado, ahora nosotros nos pueden exigir. Pero cuando sea pagado por anticipado, ya nos pertenece. Y que recuerden que es un activo, es algo que nos pertenece, es un bien, es un derecho, en lo cual nosotros podemos exigir. Los depósitos en garantía normalmente es cuando nosotros rentamos algo y nos pide un depósito como garantía para poder instalarnos en ese local, en esa oficina, etcétera. Los siguientes son los pasivos. Los pasivos, recordemos que ya tanto el pasivo como el capital contable son fuentes de financiamiento para poder conseguir un activo. Los pasivos son deudas u obligaciones que ya tenemos con otros. Son cosas por pagar, son deudas. Le debemos ya a alguien. Y se dividen por su duración en corto plazo y largo plazo. El corto plazo es cuando es un año o menos de un año. Son cosas que pues los tenemos que pagar en un año o en menos de un año. Pueden ser los proveedores. Los proveedores son a quienes debemos por estar comprando cosas referentes a nuestra producción para nuestro producto, o directamente le debemos porque pues, nuestro producto ya es algo terminado y se lo compramos a un proveedor. Documentos por pagar. Estos documentos por pagar pueden ser pagarés, algunos préstamos chiquitos que es en menos de un año y firmamos algo, un convenio, en el banco firmamos ese crédito, pero es menos de un año. A veces también le quedamos mal a la gente y no le pagamos en el momento. Cuando no pagamos en el momento, hay una deuda. Entonces, ahí se crea la cuenta de sueldos o nómina por pagar. Como les mencionaba, cuando nosotros compramos, cuando nosotros gastamos, se genera un IVA por acreditar. ¿Qué pasa cuando nosotros vendemos? Cuando nosotros vendemos, hay que reconocer un IVA por pagar. Porque al final, tenemos una deuda por estar generando, por estar vendiendo, tenemos una deuda con el gobierno, aunque no lo crean. Ese IVA o ese impuesto de valor agregado o ese impuesto al consumo por pagar, al final del año, toda la sumatoria se iba por pagar, hay que pagárselo a Hacienda. Aunque hay que hacer una especie de resta entre la suma de todo el IVA por pagar y la suma de todo el IVA por acreditar, y ya dependerá. Si nos sale más grande el IVA por acreditar, nos van a regresar ese dinero. Si nos sale más grande el IVA por pagar, no tenemos que pagar esa diferencia a Hacienda. Y por último, los documentos cobrados por anticipado. Ya lo habíamos visto anteriormente en la parte de los activos. Cuando es pagado por anticipado, es porque nosotros pagamos un bien o pagamos un derecho y ahora tenemos que exigir que nos presten ese servicio o ese bien que ya habíamos comprado. Ahora es al revés. En un pasivo, cuando un cliente nos paga por anticipado o nosotros cobramos por anticipado, ahora nosotros tenemos la obligación, tenemos ya una deuda con el cliente, por lo cual nos tenemos que hacer cargo. Esa es la gran diferencia. Pasivos a largo plazo. Siguen siendo deudas, siguen siendo obligaciones, pero estos exceden más de un año. Aquí pues nada más quiero mencionar dos rápidamente, que son los préstamos bancarios, porque normalmente los préstamos bancarios son mayores a un año, inclusive pues tienden a ser de 5, tienden a ser a 10 años, etcétera, 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 etcétera. Y hay otros que son bonos u obligaciones por pagar. Existe un mercado en la bolsa de valores donde en lugar de vender acciones, ya habrá mucho tiempo para platicar de este tema, vendes tu deuda y son obligaciones a N cantidad de años que pues tienden a ser más grandes a un año. Ojo, si existiera algún otro pasivo o alguna otra deuda más de un año, pues obviamente se coloca aquí, no habría ningún problema, se colocaría en pasivo a largo plazo y no hay ningún problema. Por último, la última fuente de financiamiento, estamos hablando que es del capital contable,
estos no tienen una clasificación, sino que estos son los que aparecen siempre en la división de capital contable. Empezamos con el capital social. El capital social son las aportaciones de los socios. Son las aportaciones de los socios. Cuando tú abres una empresa y vas a depositar a una cuenta bancaria en el banco, ¿sí? Pues esa aportación fue por medio de un socio. Para que exista esa cuenta bancaria, un socio tuvo que haber puesto dinero. Se debe reconocer ese capital social. Social es capital de los socios. Sí existen aportaciones futuras. Cuando los socios ven descapitalizados, que ven que no tiene casi dinero la empresa, los socios dan aportaciones y entonces va a aumentar esta cuenta de capital social. Luego le siguen las utilidades de ejercicio anteriores. También a veces se les conoce como utilidades retenidas, pero estas utilidades de ejercicio anteriores son las utilidades o ganancias de años pasados, las utilidades o ganancias de meses pasados, y pues esos son los ejercicios anteriores. La utilidad neta, esta utilidad neta surge del estado de resultados. Esta surge del estado de resultados y se coloca después de haber realizado el estado de resultados, ya lo veremos en otro tutorial, de ingresos menos todos los costos y gastos, te da una utilidad neta. Esta pasa acá. Y por último, los dividendos. Los dividendos son la única cuenta de capital contable que restan. Un dividendo es un dinero que al final, ya cuando termina el ejercicio, cuando termina el año, cuando termina ese año operativo, los socios se ponen de acuerdo para ver cuánto se van a regresar de dinero, cuánto les toca después de la utilidad. Pues una parte de la utilidad no se queda como ejercicio anterior, sino que se le da a los socios por el hecho de estar invirtiendo en su compañía. Pero regresemos al objetivo de este video. El objetivo, recuerden que es ¿por qué se le dice debe y haber? Es una gran duda que siempre sale cuando estamos estudiando la conta. Retomemos esta diapositiva. Recuerden que el pasivo y el capital son fuentes de financiamiento, ¿sí? Sin estos dos no puede existir el activo. No pudiera existir el activo. Entonces, por eso se dice que lo que tenemos en el activo se debe gracias al pasivo, se debe gracias al capital. Por eso la existencia de la fórmula de activo es igual a pasivo más capital. En las cuentas T, pues es muy seguro que se tomen con estos conceptos de debe y haber. Pero ¿por qué se les da ese nombre de debe y haber? O sea, ¿por qué? O sea, ¿quién decidió eso? ¿Por qué se le dice debe? Oye, pero me acabas de decir que activos son mis bienes, es lo que tengo, es lo que hay. Pero, ok, en contrario aquí dice debe, no dice hay. Como que hay suena más a ver, ¿no? Bueno, se le dice debe por la raíz o por el latín debitor, que debitor significa persona sobre la cual se tiene un derecho. La teoría contable está vista desde el punto de dónde se consiguieron los activos. Es decir, el deudor es el activo, porque le debo al pasivo, le debo al capital. Por eso se le dice debe, por eso se le dice cargo. Por el otro lado, tenemos el concepto de haber, ¿sí? ¿Qué significa haber o de dónde sale la palabra haber? Sale de dos, de habilitator y de creditor. ¿Quiénes son estos personajes? Son las personas que nos dan crédito. En este caso nos dan crédito, y perdón por ser muy incisivo en esto, son las personas que nos dan crédito para poder obtener el activo. Son las personas que nos dan crédito para poder obtener el activo. El pasivo nos ayuda a obtener un activo, un recurso. Y también el capital nos ayuda a obtener ese recurso. Por eso se le dice haber. ¿Cómo quedan las cosas? En el caso de los activos aumentan en el debe y disminuyen en el haber.
Los activos, los únicos que pueden disminuir, vamos a decir, son las cuentas de depreciación acumulada, las que habíamos visto como parte del activo fijo. Cuando hay un aumento de efectivo, pues va aquí, en el debe. Cuando hay una disminución de efectivo, porque pues desembolsamos dinero, va en el haber. Cuando conseguimos mercancía o inventario, hay un aumento, pues va aquí también en el debe. Cuando sale mercancía, es en el haber. En el caso de los pasivos, como habíamos comentado, en el caso de los pasivos, porque son la manera en que nosotros vamos a conseguir los activos, estos aumentan del lado derecho, aumentan en el haber y disminuyen cuando ya los vamos pagando en el debe. Lo mismo pasa con las cuentas de capital. Aumentan en el haber y disminuyen en el debe. Otra de las preguntas que me hacen es, pero entonces, a ver, si son mis bienes, mis recursos, ¿por qué veo que las ventas aumentan del lado derecho, del lado del haber? Ah, eso es sencillo. Recuerden, otra vez, que para obtener un activo es necesario pasivo, es necesario capital. En la parte de capital, recuerden que hay una cuenta que se llama utilidad neta. Y la pregunta es, ¿de dónde aumentan las cuentas de capital? Pues del lado derecho. Para obtener una utilidad es necesario restar nuestras ventas menos los gastos. Por eso las ventas también, las ventas aumentan del lado derecho. Y ya el resultado, pues va del lado derecho en la parte de utilidad, en el capital contable. Es por eso que se dice debe y haber.